En este vídeo no voy a explicar nada nuevo, simplemente se trata de algunas cosas que cuando he estado explicando los temas en los vídeos anteriores pues me he saltado, sencillamente pues porque no eran del temario de segundo de bachillerato, aunque lo rozan mucho, y entonces por no complicaros las cosas pues las he dejado, pero ahora me he dado cuenta que quizás añadirlas ahora, una vez que ya entendéis el resto del metabolismo, es muy sencillo. Son tres cosas nada más y yo creo que merece la pena. La primera tiene que ver con la cadena transportadora de electrones, con la forma en que los protones pasan del estroma al espacio intermembrana. Porque veréis, cuando os digo que empezamos el proceso con una molécula de NADH que se oxida y cede dos electrones y un protón. Los dos electrones los coge el complejo 1 que se reduce y atraídos por estos dos electrones, 4 protones de los que están en el estroma mitocondrial pasan al espacio intermembrana. En realidad lo que sucede es que el NADH se oxida y cede dos electrones y un protón. Los dos electrones se los cede al complejo 1 que está oxidado, pero también toma 4 protones del estroma y entonces se reduce. Ahora el complejo 1 se vuelve a oxidar y le cede los dos electrones al complejo 3 y los protones los cede en el espacio intermembrana. Y es como realmente pasan los protones del estroma al espacio intermembrana. Eso también se puede representar de esta manera. Mirad, tenemos el complejo 1 que está oxidado. Este complejo 1 toma 2 electrones y 4 protones y se reduce. Complejo 1 reducido. El complejo 1 posteriormente se oxida otra vez, cede los 4 protones, no los cede ya en el espacio intermembrana y reduce al complejo 3. El complejo 3 toma otros 4 protones y los 2 electrones y se reduce. El complejo 3 se oxida otra vez, cede estos 4 protones, pero ahora el complejo 4 toma otros 2 protones, los 2 electrones que vienen del complejo 3 y se reduce. El complejo 4 se vuelve a oxidar, cede esos 2 protones, como os digo, los protones se toman del estroma y se ceden en el espacio intermembrana y le cede los 2 electrones a media molécula de oxígeno, es decir, un átomo de oxígeno que toma también 2 protones y se reduce hasta agua. Por eso se llama cadena transportadora de electrones, porque ¿qué camino han recorrido estos dos electrones? Pues veréis, estos dos electrones han pasado de aquí a aquí, después han venido por aquí, después han pasado aquí y después han llegado al agua. Es decir, han recorrido toda la cadena hasta llegar a la molécula de agua, desde la molécula de NADH o de, bueno, en este caso de NADH. En el caso del FADH2, en vez del complejo 1 sería el complejo 3, el complejo 2, perdón, y lo que pasa es que para oxidar, para reducirse, no necesita tomar protones. Se oxida, se reduce solamente tomando los 2 electrones, pasa a complejo 2 reducido y cuando se oxida, como no ha tomado protones, no cede protones, son solo los 2 electrones. Entonces este primer desprendimiento de 4 protones, si es el complejo 2, no tiene lugar. ¿Entendido así? Las otras dos cuestiones tienen que ver con la beta-oxidación de los ácidos grasos, pero antes de lo que es la beta-oxidación propiamente dicha. La beta-oxidación sucede en la mitocondria y sabéis que se comienza con una molécula de ácido graso unido al coenzima A, lo que llamamos una acil-CoA. Bueno, pues hay un par de cositas antes de llegar a acil-CoA que aunque estuvimos hablando en parte de eso, no os las dije. Entonces, vamos a ver. Supongamos que tenemos un triacilglicérido. El triacilglicérido es una molécula compuesta, como sabéis, por un lado, vamos a representarlo así esquemáticamente, tenemos la glicerina, y a la glicerina están unidas 3 moléculas, es un triacilglicérido
están unidas 3 moléculas de ácidos grasos. Bien, lo primero que va a suceder es que la grasa se va a hidrolizar, es decir, con 3 moléculas de agua se van a romper estos enlaces y se van a separar los ácidos grasos de la glicerina. Entonces, por una parte, vamos a tener el ácido graso, y por otra parte vamos a tener la glicerina. Bien, y aquí el ácido graso. Ahora, el ácido graso se tiene que unir al coenzima A. Eso es lo que llamamos activación, antes de entrar en la mitocondria. Entonces, el ácido graso se va a unir a un coenzima A y se va a convertir en lo que llamamos un acil-CoA, que es lo que va a la beta-oxidación en la mitocondria. Pero, si recordáis, en el ciclo de Krebs teníamos un enlace como este que se partía, ¿verdad? Succinil-CoA. Y os decía que era un enlace tioéster, es un enlace de alta energía. Y al romperse nos proporcionaba un GTP, después era un ATP. Bueno, pues exactamente igual. Al formarse un enlace de estos, evidentemente se necesita que una molécula de ATP proporcione la energía necesaria perdiendo uno de sus fosfatos. Por eso, como el fosfato no se une a nada, pues queda ADP más fosfato inorgánico. Esa es la segunda cuestión que os quería puntualizar. Es decir, en la activación de los ácidos grasos antes de la beta-oxidación se consume un ATP por cada molécula de acil-CoA que se forma. Por otra parte estaba el tema de la glicerina. Eso sí, recuerdo que os lo dije, que la glicerina, mediante una serie de reacciones, se convertía en dihidroxiacetona fosfato, que luego entraba por vía glucolítica, se isomerizaba a gliceraldehído 3-fosfato y seguía por la segunda fase de la glucólisis. Pero, vamos a ver, dihidroxiacetona fosfato. Y el fosfato, la glicerina no tiene fosfato. Entonces el fosfato habrá tenido que salir de algún sitio. Un enlace fosfato requiere también aquí que una molécula de ATP pierda ese fosfato y se lo ceda a la glicerina para que se pueda convertir en dihidroxiacetona fosfato. En este caso no es ADP más PI porque el fosfato va aquí. Esto sucede en todos los lípidos que tienen, bueno, que son saponificables, ¿no? Glicerina con ácido graso. Pues no necesariamente, porque pensad, por ejemplo, en los fosfolípidos. Un fosfolípido es la glicerina unida a 2 ácidos grasos y a un fosfato. Cuando se separen los ácidos grasos, va a quedar una molécula de glicerina con fosfato. Luego ya no se tiene que fosforilar.
ya este no va a consumir este ATP. Pero los que no son fosfolípidos, evidentemente, pues necesitan consumir un ATP para que la glicerina se pueda incorporar a la glucólisis. Y nada más. Esas tres cosas eran las que eran.